Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Horacio? De todo un poco. De todo... Sí. Bueno, porque es así como viene el año, ¿no? Sí, el fin del año. Sí. Es decir, hoy tenemos en el Senado el comienzo del tratamiento en comisiones de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y de la de los 1000 días de apoyo y protección a las mujeres embarazadas hasta los 3 años de vida de la persona que nazca. Sí. Hoy van a estar en las comisiones 3 ministros del Poder Ejecutivo, los mismos que estuvieron en diputados, la ministra de las Mujeres, etcétera, Elizabeth Gómez Alcorta, el ministro de Salud, Inés González García, y la ministra secretaria legal y técnica de la presidencia, Vilma Ibarra. Sí. La idea es que haya dictamen esta semana y que se trate en el recinto el 29 de diciembre. Y hay, por cierto, muchos cálculos sobre votos a favor, votos en contra, abstenciones, viajes, etcétera. En general en el gobierno hay bastante optimismo con relación a la aprobación del proyecto. Las movilizaciones que se hicieron en diputados desmienten la idea de ese pastor carnival que en las comisiones de diputados había planteado que la marea celeste es incontenible y crece, y no fue muy fuerte la movilización celeste, fue mucho más fuerte, igual que en el año 18 la verde. Esto puede tener que ver con el lugar donde se produce, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que junto con la provincia de Buenos Aires dieron el grueso de los votos, de los 121 votos de los 131 votos que permitieron la aprobación en diputados, mientras en muchas provincias del interior no, digamos, la mayoría de los diputados se pronunció en contra. Este es uno de los temas, digamos, que tienen que ver con el fin de año, pero digamos hay otras cuestiones. La semana pasada el Senado modificó la fórmula de cálculo previsional para los aumentos a los jubilados y ahora vuelve a diputados, donde diputados pueden insistir en la sanción inicial o convalidarla del Senado. Todo parece indicar que va a convalidarla del Senado, porque esa modificación que se introdujo en el Senado fue aprobada por el presidente Alberto Fernández, que dijo que estaba de acuerdo, que esa fórmula era mejor que la otra. El cambio ahí fue, básicamente, hubo tres cambios básicos. Uno, que los 5.000 pesos de aumento de diciembre no se van a descontar, no son a cuenta del aumento de marzo, sino que el aumento de marzo va a tomar el haber con ese 5% incluido como piso, y a partir de ahí va a ser la actualización. Claro. El segundo cambio es que la actualización va a ser trimestral y no semestral. Es decir, desde el año 18 era trimestral, el proyecto, digamos, que aprobó diputados lo convertía en semestral y el Senado lo volvió a trimestral. Y el tercer cambio significativo es en la fórmula de actualización. El proyecto que había mandado el Ejecutivo incluía un mix entre la recaudación de aquellos impuestos de los cuales una parte va destinada al ANSES
50%, y el otro 50% el índice de aumento salarial de los trabajadores registrados, que se menciona con la sigla RIPTE, según la medición que hace el Ministerio de Trabajo. En cambio, ahora el Senado modificó eso y, digamos, el 50% de impuestos que recibe el ANSES permanece, pero en el otro 50% no es el RIPTE, sino el RIPTE o el índice de aumento salarial general que calcula INDEC, el que sea mejor de los dos, porque eso puede variar, según los trimestres puede variar. El RIPTE mide salarios de trabajadores registrados, en cambio INDEC mide incluyendo todo, cuentapropistas, es decir, todo lo que sea ingreso salarial, ¿no? De trabajadores informales también. Y eso, bueno, en general el RIPTE tiende a ser mejor, claro. Pero bueno, cuando lo sea va a estar el RIPTE en la fórmula, pero si en algún trimestre por alguna razón es mejor el otro índice, se va a aplicar ese. Es decir, son cambios significativos que muestran, digamos, es exactamente la fórmula que se aplicó durante el gobierno de Cristina. Claro, que le hizo ganar a los jubilados de 8 de los 10 años arriba de la inflación. Exactamente, exactamente. Mientras en el gobierno de Macri perdieron contra la inflación. Ahí hay, digamos, una trampa discursiva que maneja la oposición y dicen, uy, desvincularon los aumentos de los jubilados de la inflación, ahora los jubilados van a perder con la inflación. Claro, suena lógico, ¿no? Si en el aumento no se calcula la inflación, vos decís, ya, pierden con la inflación. Pero no, porque el incluir la inflación en la fórmula, como hizo el gobierno de Macri, era justamente para ponerle un techo, nunca podía ser más que la inflación. Es decir, la inflación no era un piso, era un techo. Digamos, esa es la trampa discursiva. Yo no creo que sea por ignorancia, porque si hasta yo lo entiendo, me parece que los ilustrados diputados, senadores y diputadas de la oposición también lo entienden. Me parece que es una estrategia discursiva que no se basa en la realidad, sino en intenciones, digamos, es una fake news creada por la dirigencia de la oposición. Y por otra parte está el tema de la agenda judicial, que ha habido declaraciones muy duras contra la carta de Cristina en el aniversario del gobierno, sí, y contra la posición del presidente Fernández, que dijo que compartía las observaciones de Cristina. Él aclaró, dijo, bueno, yo soy menos virulento, palabra significativa que eligió, y no personalizo, es decir, él no nombra, digamos, a los ministros de la Corte como sí hizo Cristina, que los nombró uno por uno, señalando, digamos, las objeciones que tiene para cada uno. Ahora, lo que me pareció muy significativo es que, aparte, digamos, de la dirigencia política de la oposición, que naturalmente para eso está, para oponerse, hubo declaraciones corporativas muy significativas. Por ejemplo, encabezó el pelotón el Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires. El Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires es un pequeño club social donde participan los abogados de los mayores estudios que tienen como clientes a las grandes empresas locales
y sobre todo multinacionales en nuestro país, Sí. y que han sido, digamos, el soporte ideológico del gobierno militar, son los que modificaron, digamos, el Código Civil para permitir la jurisdicción, la prórroga de jurisdicción. A mí me gusta una definición que diste en una de las notas que escribiste sobre el colegio, que es el establishment jurídico que postró al país. Así lo definiste, sí, claro, en una de tus notas, y siempre que hablo del colegio usa esa definición, ¿no? Bueno, sí, yo publiqué una nota, digamos, una investigación que me llevó muchísimo tiempo, y que dio lugar a una separata, digamos, del diario. Eran 4 páginas, donde contaba, digamos, quién es quién dentro del colegio de la City, y, digamos, no solo, digamos, fueron el establishment ideológico que postró al país, sino que después, ya después de la dictadura, después de la crisis de fin de siglo, fueron los representantes, no el colegio, sino muchos de sus asociados, fueron los representantes de las empresas que demandaron a la nación argentina en el CIADI y en la Cámara de Comercio de París. Claro. Bueno, publiqué un cuadro completo que me llevó mucho tiempo compilar, y que está ahí, digamos, sigue en la web para el que quiera verlo. Ahí hubo un trabajo que realmente me llevó muchos meses. Bueno, ese colegio de la City de Buenos Aires es el que denuncia, digamos, un ataque al sistema republicano. Y en el cohete hay una nota muy interesante sobre de Guillermo Biersba. Biersba fue el director del Centro de Estudios CEFID-AR, que tuvo el Banco Nación durante los gobiernos kirchneristas, que hizo una serie de publicaciones, digamos, es de alguna manera, junto con el Plan Fénix y con algunos otros centros de investigación, ha sido, digamos, un soporte técnico, ideológico fundamental para mostrar, digamos, el funcionamiento de la economía realmente existente en nuestro país, la evasión fiscal, las guaridas, los buitres, etcétera, etcétera. Bueno, Biersba analiza una columna publicada en la tapa del diario La Nación por uno de sus columnistas, por Carlos Pañi, que Pañi, digamos, usa el mismo argumento que el Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires, y plantea, digamos, el riesgo para el sistema republicano. Y Biersba le contesta que en realidad lo que hay por parte de la Corte Suprema y de cómo funciona la justicia es un riesgo para el sistema democrático, y desarrolla históricamente, digamos, las contradicciones, las diferencias que hay entre sistema republicano y sistema democrático. Digamos, mientras uno plantea fundamentalmente división de poderes y la posibilidad, digamos, de un control de los poderes de elección popular por parte de un poder no electivo que representa los intereses patrimoniales, económicos, el otro justamente acentúa la representación popular en la toma de decisiones. Es un debate muy interesante. Biersba no hay descalificaciones personales, no hay análisis político, ideológico, histórico, cultural, para entender el trasfondo de lo que está pasando, que es muy necesario, muy útil, porque también nosotros, digamos, practicamos un periodismo muy útil, muy necesario, pero que
no siempre da cuenta de lo que hay en el fondo de la cuestión, ¿no? Sí, a veces en la realidad del minuto a minuto nos pasa por encima. Es lógico, pero es natural que sea así. Sí. Ahora, nosotros en el cohete tenemos algunos columnistas, como es el caso de Bierba, pero no es el único, que justamente tratan de digamos, abstraerse del día a día y ver qué es lo que hay detrás de todo eso, qué es lo que de fondo se está discutiendo. Bueno, tenemos esas cosas, tenemos la agenda, digamos, del cambio cultural que se expresa en las leyes que va a tratar el Senado esta semana, la agenda socioeconómica que está presente en esta ley de ajuste previsional, y tenemos la agenda judicial, digamos, por momentos prevalece una, por momentos prevalece la otra. Cristina puso el acento en la carta del 9 de diciembre, pero el 10 de diciembre, al día siguiente, puso el acento sobre la otra en el acto que se hizo en la EXMA. Ahora sobre la judicial vamos en minutitos a hablar con alguien que la sufre fuerte, que vos conocés bien. Claro, por supuesto. Y bueno, hoy va a haber una movilización. Exacto. A mediodía, que va a partir del obelisco y va a ir hacia los tribunales, pidiendo la libertad de esta persona que nosotros vamos a entrevistar dentro de un rato, y que por supuesto la trifecta trata de descalificar. Hoy tenemos un título en Infoemba que dice: el kirchnerismo marchará esta tarde para exigir la libertad de los presos por corrupción. No es de los presos por corrupción, no es así. Tal cual. Digamos, bueno, ya lo van a hablar en detalle ustedes ahora que nosotros terminemos esta comunicación. Así es. Bueno, Horacio, ¿hablamos el miércoles? Por cierto. Dale, abrazo. Chao. Chau. Horacio Berbisky en Habrá Consecuencias.